praying for you. And please, if there is anything that I can do for you to pray for you, please let me know. Let me know. And as always, please pray for me as well because I need God's help. Amen. So thank you so much for being with us, for your patience today. And now I'm going to be preaching the sermon in Spanish. So, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos contentos de que hoy esté con nosotros y nos pueda estar usted estando aquí en el servicio. Vamos a ir a Mateo 24. Tenemos hoy día, digamos, la palabra de Dios con un tema muy interesante, hermano. Porque el día de hoy vamos a comenzar con una serie de sermones que van a estar hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora, esto es importante por varias razones. Y porque Jesús, en primer lugar, nos lo dice. Jesús lo menciona. Y si Jesús lo menciona, es algo que nosotros tenemos que prestar atención. Amén. Entonces, dicho esto, quiero recordarles un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? Dejamos el Evangelio de Mateo, capítulo 23, con Jesús, ¿no? Enfrentándose a estos líderes religiosos, ¿no? Y es martes en la tarde, en este momento, en esta porción de Mateo 24, es martes en la tarde, y Jesús está saliendo del templo. Jesús está saliendo del templo luego de haberse lamentado. Si usted retrocede en Mateo 23, en los últimos versos, se va a dar cuenta usted de que Jesús está lamentándose sobre cómo él quería reunir, dice, ¿no?, a Jerusalén, ¿no?, como una gallina, ¿no?, como una gallina protege, dice, a sus polluelos. Pero sin embargo tú no quisiste. Entonces es interesante ver cómo Jesús tiene este corazón de querer bendecir, de querer alcanzar, de querer estar con Israel, pero ellos rechazan a Jesús, ¿no? A pesar de que Dios está dispuesto, ellos no lo estaban. Y para nosotros esa es una gran lección, porque muchas veces Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios está dispuesto a empezar una vez más con nosotros, pero muchas veces nosotros somos los que ponemos la barrera y no dejamos que Dios obre. Recordemos eso, hermano. Ahora, algo que también viene a mi mente en esta oportunidad son las cosas que Dios decide revelarnos, que es muy importante también mencionarlo. A través de la palabra de Dios, hermano, algo hermoso que sucede es que Dios nos dice nuestro origen en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Dios también nos cuenta, ¿no?, la realidad en la cual nosotros nos encontramos, ¿no?, en un estado, digamos, de necesidad de Dios, porque Dios nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha traído a su reino de luz. Pero al mismo tiempo, Jesús hoy día va a hablarnos de eventos que van a suceder a futuro. Y si Él ha decidido en su gracia y misericordia revelarnos esto, tenemos que prestar atención. Recordemos, hermanos, que Dios muchas veces no nos va a revelar todas las cosas que queremos saber. No, yo tengo todo un listado de las cosas que me gustaría saber, pero el Señor siempre nos va a revelar las cosas que debemos de saber, las cosas que necesitamos saber, y le damos gloria a Dios por ello, porque es su fidelidad en nosotros, dándonos lo que necesitamos. Amén. Dicho esto, hermano, quiero hacerle esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando hablamos de la segunda venida de Jesús? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que nosotros nos encontramos? Porque déjeme decirle algo, hermano, nuestro rey vuelve, nuestro rey retorna, al menos Luis está contento, gloria a Dios por ello. Nuestro rey va a retornar, es la promesa que Él nos ha dado. Entonces, ante esto, una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy es: ¿cuál debe de ser mi respuesta? ¿Cómo es que yo debo de procesar esta verdad? Que Jesús va a retornar
a este mundo. Y no va a retornar, hermanos, en un plan salvador como su primera venida, sino que Jesús va a retornar a traer juicio. Amén. Entonces, lo que tenemos que también tener mucho cuidado es que el tema de la segunda venida de Cristo ha sido muy usado para infundir temor en las personas. Y es bueno enfocar este tema para hacernos reflexionar, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces se cometen abusos referente al fin del mundo. Por ejemplo, recuerdo que hace años, ¿no?, muchos decían, en el año 2000 se acaba el mundo. No sé si usted recuerda eso, pero yo lo recuerdo vivamente. Muchos decían, se acaba el año 2000, se acaba el mundo, ¿no? Que el reloj de Israel, que el minutero de Israel. Y llegó el 2000 y no se acabó el mundo, hermano. Seguimos acá. Después, en el año 2012, recuerdo que salieron los mayas. Que el calendario maya, que ya vamos al fin del mundo. En el año 2012 se acaba. Y mire usted, hermano, hasta le hicieron una película, me acuerdo. No sé si usted la vio. Mala esa película. Por las puras fui al cine. Pero en el año 2012 no se acabó el mundo, hermano. Todavía seguimos aquí. Y algo muy interesante, hermano, es que si estudiamos la historia de la iglesia y sobre todo los últimos años, vamos a darnos cuenta que muchas personas han dicho, no, yo ya descifré las señales del fin del mundo y yo ya sé cuándo viene Cristo. Esa es una gran mentira, hermanos. A veces hay falsos maestros que manipulan esto. Pero como iglesia, como seguidores de Jesús, tenemos nosotros que tener un enfoque saludable de cuáles son las señales que Jesús está mostrándonos a través de su palabra de las cosas que van a venir. Y esta es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. ¿Cuándo sucederá la destrucción del templo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la señal de tu venida? Así que dicho esto, vayamos a Mateo 24, del verso 1 al verso 14, y vamos a lecturar estos 14 versos con los cuales vamos a trabajar en esta mañana. Dice la palabra del Señor: Jesús salió del templo, y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Verso 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes, pero todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre, y en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acompáñenme a hacer una oración en esta mañana. Amado Padre Celestial, Señor, con mucha humildad me pongo delante de tu pueblo, delante de tus hijos y de tus hijas a los cuales tú has redimido con tu sangre preciosa. Y oro, Señor, por dirección. Oro por claridad. Oro, Señor, que el día de hoy tu nombre sea levantado en alto.
y que esta poderosa palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender el plan que tú tienes, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar y oramos en esta mañana dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que notamos dentro de estos versos, hermano, es que Jesús sale del templo. Y el templo cumple un rol dentro de esta porción que leemos en el Evangelio de Mateo. ¿Y por qué digo esto? Porque espiritualmente hablando, la salida de Jesús tiene muchas implicancias. Porque, hermano, el templo es el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Es donde la presencia de Dios habitaba. Y Dios viene a ese templo y es rechazado. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a adorar más el templo que a Dios. Jesús hace un último esfuerzo para poder, confrontarlos, pero sin embargo ellos deciden no adorarlo a Dios. Ahora, es interesante ver esto, hermano, porque los discípulos adoraban el templo. Adoraban el templo. Y esto me lleva a hacer esta pregunta: ¿a quiénes estamos adorando? Porque, hermanos, el templo se convirtió en un lugar sumamente importante para los israelitas. El templo era magnífico, majestuoso, estaba revestido de oro. El historiador Josefo menciona que Roma y Herodes trabajaron juntos. ¿Para qué? Para poder terminar este templo. Venía mucha gente, no solamente peregrinos israelitas, pero venían muchas gentes de muchos lugares para visitar el templo que Herodes había construido. Y cuando ellos estaban en la colina, espero que esta foto me ayude. Esta es la colina del Monte de los Olivos, y si usted se da cuenta en la parte de atrás, ¿qué cosa se ve? El templo. Y debido a que el templo estaba lleno de oro, brillaba, era majestuoso, uno podía ver la puesta del sol y el sol reflejaba porque el templo brillaba, era hermoso, hermano, era hermoso. Es por eso que en Mateo 23 nosotros encontramos, los israelitas y los judíos diciendo, juraban por el oro por el templo, y cuando juraban por el templo ellos decían, ese juramento no vale. Pero si oramos por el oro del templo, ese sí vale. Y Jesús les dice, hipócritas. Pero el templo era hermoso, hermano, era majestuoso. Y dice Mateo que cuando estaba, Jesús con sus discípulos, los discípulos voltean a ver el templo. Y es como que le dicen a Jesús, ¡hey Jesús, mira el templo! Hermoso, ¡wow! Sorprendidos. Pero Jesús les dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y hermano, ciertamente esta profecía que Jesús está haciendo en Mateo 24 se cumple en el año 70. Se cumple en el año 70 porque hubo una revuelta en Jerusalén. Los celotes comenzaron a movilizar a Israel para rebelarse en contra de Roma. Y hermanos, tuvieron éxito. Por cerca de 2 años, Jerusalén estaba fuera del control de Roma. Por 2 años. Roma estuvo peleando, mandaban gente para poder, remover a estos revoltosos, pero no pudieron hacerlo. Los celotes habían tomado el control de Jerusalén. Entonces, cuando el emperador Vespasiano se hartó y dijo, ok, suficiente, envió a su hijo Tito. Y fue el comandante Tito quien reconquista Jerusalén. Ahora, Josefo argumenta que Roma no quería incendiar el templo porque les daba mucho dinero. Era un gran centro de ganancias y ellos no querían derribar el templo. Pero los celotes se fueron al templo, se encerraron en el templo y comenzaron a incendiarlo porque se dieron cuenta que los romanos no podían entrar. Pero el problema sucede que cuando comienzan a incendiar, el fuego comienza a consumir el templo de adentro hacia afuera.
y todo el oro comienza a derretirse y a esparcirse sobre las piedras que eran parte de la construcción. Y adivine qué pasó. Como el oro se fue entre las piedras, ¿qué cosa cree usted que hicieron los romanos? Sacamos las piedras y comenzaron a sacar las piedras y se llevaron todo el oro. Y ciertamente lo que Jesús dijo se cumplió. Hermanos, lo que Jesús dice se cumple. Y esto debe de llamar nuestra atención, y sobre todo en este pasaje, porque tenemos que prestar atención a lo que Jesús va a decir a continuación. Porque si Jesús lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Hermanos, una vez más, lo que Jesús dice se cumple. Entonces, hermano, hay algo también importante que mencionar. Jesús dijo que el templo iba a ser destruido porque la adoración, digamos, del hombre no estaba centrada en Dios, sino estaba centrada en un lugar. Jesús dijo, no, ahora la adoración no se va a centrar solamente en un lugar físico, sino que nuestra adoración debe volver a estar enfocada en el Dios vivo. ¿Y qué hace Dios, hermano? Dios derriba nuestros ídolos. Dios derriba nuestros ídolos y, hermano, eso es para su bien. Y es una gran bendición cuando Dios derriba nuestros ídolos, porque eso nos permite ver a quién estamos adorando. Si estamos adorando al Dios de la Biblia o estamos adorando la creación de Dios. Tengamos cuidado, hermano, de las cosas que adoramos. Tengamos cuidado, hermano, de a quién estamos adorando o qué cosa estamos adorando. Muchas veces adoramos, las posesiones que Dios nos da. La casa, el carro, el yate, el bote. Adoramos, de repente a alguna persona, de repente a tu esposo, a tu esposa, de repente adoras a tus hijos, lo cual no está mal. Pero el asunto está en cuando tú lo levantas como un ídolo y pides que ese ídolo comience a darte felicidad, alegría, gozo, seguridad. Y es ahí donde comenzamos a tener problemas. Recordemos, hermanos, que todo lo que alcanzamos en este mundo, ¿dónde se queda? Se queda aquí. No nos vamos a llevar nada. Mi profesor en el seminario nos recordaba en esta última clase, lo importante del trabajo pastoral. Y como pastor, hermano, algo que a mí me trajo mucha convicción, y siento que Dios me exhortó a través de mi profesor en el seminario. Porque él decía, miren muchachos, el trabajo que ustedes tienen como pastores es algo que va a trascender este mundo. Si tú fueras un CEO o un supervisor en cualquier empresa, en cualquier corporación, las ganancias o las pérdidas, ¿dónde se quedan? Se quedan acá. Pero nuestro trabajo nos mueve y nos lleva a pensar de que esas almas, ustedes, hermanos, que están aquí sentados, que están escuchando esta palabra en esta hora, yo voy a tener que dar cuenta por su alma. Porque el alma de ustedes, hermanos, va a trascender este mundo. El alma de todo ser humano trasciende el mundo. Del pecador, su alma trasciende para enfrentarse a Jesús, reconocerlo como su Señor y Salvador y después recibir de Jesús un justo juicio que es condenación. Pero el alma del seguidor de Jesús, del redimido por Cristo, va a ir delante de su Señor para también ser juzgado por su Señor. La Biblia dice que vamos a ser juzgados por Dios y Dios va a sacarnos, digamos, Jorge, hiciste esto, no hiciste esto, dijiste esto, no dijiste esto, y yo voy a tener que dar cuentas delante de Jesús. Y sobre todo como pastor, porque su alma está bajo mi responsabilidad, aquí en este mundo. Lo único que le pido, no haga mi trabajo más duro de lo que ya es. Y porque de verdad amo al Señor y lo amo a usted. Y por lo tanto, hermanos, mi labor es poderlo ayudar y pastorear para que ese día, hermanos, podamos estar recibiendo del Señor la recompensa que Él tiene para sus hijos y para sus hijas. Estoy orando por usted, hermano.
Estoy ayunando por usted. Y si hay algo en lo que pueda servirle, por favor, con toda confianza, déjeme saber. Si hay algo en lo que puedo orar y servirlo, estamos aquí para poderlo hacer. Pero una vez más, hermano, su alma trasciende este mundo. Y por lo tanto, si trasciende este mundo, no le dé poca importancia. No le dé poca importancia. A veces le damos mucha importancia a este cuerpo, que si no lo sabe, hermano, vamos a heredar otro cuerpo. Gloria a Dios por ello. Pastor, yo me quiero hacer cirugía, me quiero poner más aquí, más allá. No tire la plata. Porque ese cuerpo se queda aquí y los gusanos se lo van a comer. Pero su alma, hermano, necesita una operación. Necesita ser, con la palabra de Dios, ser penetrada y cortada. Debo decir nuestra alma, para que cada día Jesús pueda hacer más en nosotros. Hermanos, una vez más, lo que trasciende es su alma. Invierta tiempo en ella. Vengan los estudios bíblicos. Estudiemos la palabra de Dios. ¡Ay, pastor, me aburro! ¡Ay! Stop whining. Handle the word of God. Estudia la palabra. Es lo único que te va a dar salvación, te va a ayudar a entender y conocer a ese Dios santo que predicamos. Es la palabra de Dios. En Hebreos, el autor de Hebreos exhorta a la iglesia: hey, yo teniendo que darles ya alimento sólido, no estoy seguro si es en Pedro o en Hebreos. ¿Dónde? Hebreos 5, todavía ustedes siguen, dice, tomando lechita. No les puedo dar un alimento sólido porque siguen ustedes tomando leche. Lo cual no es nada malo, hermano. Calvin, Dios mío, ese muchacho toma leche, pasa de aquí, se pasa acá, se cambia aquí, lo agarramos y sigue tomando y sigue hinchándose ese chiquito. Pero es normal, ¿verdad? Es algo cute. Tú lo ves, gordito, ¿no? Chubby, hermoso, bello, gloria a Dios. Pero hermanos, una persona de 40 años como yo haciendo eso, ¿se vería normal? No se ve normal. Nuevamente, si Hebreos 5 nos llama a nosotros a tomar un alimento más sólido, tomemos nuestra vida espiritual con mayor responsabilidad. Te animo en el amor de Cristo, te exhorto en el amor de Cristo. Por favor, toma la vida espiritual con mucha más responsabilidad. Si estás invirtiendo más tiempo en otras cosas, es probablemente que estás adorando un ídolo. Y Jesús, si tú eres de Cristo, déjame decirte esto, Jesús va a derribar ese ídolo. ¿A quién estamos adorando? Muy bien, continuemos avanzando. La siguiente sección, hermano, es donde tenemos también que seguir prestando atención. ¿Por qué? Porque Jesús va a darnos, hermanos, advertencias que son importantes, ¿no? Esto lo hace Jesús de una manera mucho más privada, mucho más particular, pero lo que Jesús nos dice es que en digamos, dentro, como una señal, van a haber muchas personas que van a decir: hey, yo soy el Cristo, ¿no? Van a decir: hey, yo soy el Cristo. Y tenemos que tener cuidado, estas son señales, nuevamente, señales para entender y ver que estamos ya en los últimos días. No solamente eso, pero Jesús también nos menciona de que vamos a tener guerras y rumores de guerras, ¿no? Ahorita creo que seguimos todavía con lo de Ucrania, Rusia, no sabemos qué es lo que Putin va a hacer, pero oímos rumores de guerras. Dice también que va a haber hambre y terremotos. ¿No? Yo vengo de Perú, hermano, y sé lo que es, digamos, donde hay necesidad, hay hambre, hay sequías, hay desastres naturales. En mi país, hermano, la tierra tiembla, ¿no? Y en este momento, cuando la tierra tiembla, todas las personas están pidiéndole a Dios: oh, Dios mío, protégeme, ¿no? Y después, cuando pasa todo, están haciendo sus cosas otra vez. Pero lo cierto es de que van a haber todas estas señales. Y Jesús conecta toda esta idea de este primer bloque, como dice esta señal de dolores de parto. Todas estas señales, digamos, son el principio
así como los dolores de parto. Soy padre y he presenciado todos los nacimientos de mis hijos. Y el primer nacimiento, hermano, Dios mío, ¿no? Desde el momento en el que tu esposa te dice, ya viene. Y te vas, ¿no? a agarrar y te preparas y todo, ¿no? Y te das cuenta que después tienes que estar esperando porque todavía no llega. Es muy similar lo que Jesús dice acá. Jesús dice, ok, así como los dolores de parto, cuando una mujer entra en labor, sobre todo en el primer niño, muchas veces la labor de parto puede durar 6 horas, 12 horas, 36 horas en algunos casos para algunas mujeres. Dios las bendiga, hermanas, de verdad, Dios las bendiga. Doy gracias a Dios que no nos ha dado Dios esa responsabilidad a nosotros, pero wow, usted tiene mi respeto y admiración, hermana, porque, wow, es impresionante. Pero es muy similar lo que Jesús dice, ¿no? Muchas veces va a tener, digamos, empiezan los dolores, pero el bebé todavía no nace. El bebé todavía está, digamos, ¿no? Haciéndose espacio para poder, digamos, salir del vientre de la madre. Jesús lo conecta con esta idea. Cuando comenzamos a ver estas señales, no es que ya el fin llega mañana, sino es algo que nosotros tenemos que prestar atención para que después podamos ver la llegada de nuestro Señor. Ahora, el siguiente bloque que viene es algo mucho más personal, porque Jesús lo que va a decir es que van a venir persecuciones y van a venir matanzas, y dice, las naciones, dice, nos van a odiar por causa de Cristo. Ahora, no sé si esto lo anime mucho, hermano, a leer, pero es algo que va a venir, dice. Pero recordemos, hermanos, que la causa es Cristo. La causa, la razón por la cual lo persiguen es Cristo. Y quiero dar, digamos, un poquito de claridad aquí, porque a veces me ha tocado hermanos que dicen, me despidieron del trabajo. ¿Y por qué lo despidieron del trabajo? Persecución, pastor. Y a veces no es persecución, es simplemente de que no estás haciendo un buen trabajo, no estás llegando a tiempo, no estás produciendo. Digamos, hay muchas cosas que pueden suceder y no necesariamente es la persecución contra cristianos. Jesús lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es de que, digamos, la razón por la cual somos perseguidos es por el odio del mundo. Y hay cosas que podemos aplicar aquí, hermano. Con todo el movimiento, digamos, de homosexuales, de lesbianas que está emergiendo en nuestra cultura, muchas veces nos van a etiquetar, nos van a llamar que somos intolerantes, que no somos amorosos. Y muchas veces nos van a odiar. Han habido iglesias que han sido atacadas a causa de esto. Pero al mismo tiempo quiero tomar un tiempo para explicarles, hermanos, que todas las diferencias que nosotros podamos tener con personas que no comparten nuestra fe, tenemos que seguir los principios de la palabra. Y tenemos que hacerlo, en primer lugar, motivados por amor, no con odio, sino con amor. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos que tener respeto, porque, hermano, sea la persona que sea, la imagen de Dios se encuentra en esa persona. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No estamos aquí para, digamos, estar de acuerdo con ellos, porque no vamos a estar de acuerdo con ellos. Tenemos que pararnos en la palabra, pero al mismo tiempo tenemos que mostrar a Cristo en nuestras actitudes, y la manera en cómo lo hacemos dice mucho de nosotros. Primera de Pedro nos dice eso. Amén. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser matados. Y esto, hermanos, va a hacer de que muchos se aparten de la fe. Dice que se van a traicionar unos a otros y se van a odiar. Probablemente a raíz de la persecución que está habiendo, muchas personas que creyeron ser salvas, que creyeron de repente estar en el reino de Dios, simplemente al ver esta situación, lo que hacen es, ¿cómo salgo? ¿Cómo me escapo? Que esto no es para mí. Muchas veces, hermano, esto lo que hace es realmente filtra y purifica quién es de Cristo y quién no lo es. Muchos, dice, simplemente salieron, dejaron la fe, se apartaron de Dios. Lo siguiente que Jesús dice es que van a venir falsos profetas. Todo este
digamos, problema que está ocurriendo, la persecución, gente saliendo de la iglesia, es el escenario perfecto para que falsos profetas comiencen a reproducirse. Y hermano, esto es cierto, ¿no? Hay muchas personas que comienzan a elevarse espiritualmente y decirnos, no, yo tengo esta revelación, yo soy mayor que tú, yo y esto. Y recuerdo algo que el doctor Hernández compartió con nosotros en una de las conferencias que fuimos a Betel. Recuerdo que él dijo, ¿no?, que todos estos apóstoles y estos profetas nunca quieren ser reconocidos como servidores, siempre quieren el reconocimiento. Y hermano, esa quizás pueda ser una característica de que esa persona no tiene a Cristo. Porque todo el que tiene a Cristo sigue las pisadas de Jesús. Jesús nos dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a ¿qué cosa? A servir. Jesús no está pretendiendo servir, Él lo hace porque es su naturaleza, es quien es Él. De la misma manera, hermanos, todos los que seguimos a Jesús tenemos que tener esa característica en nosotros. No, pastores, que yo no tengo el don de servicio. Falso. Todos somos servidores. ¿Por qué? Porque nuestro Señor al que servimos nos sirvió. Y así nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Es duro, es difícil, sí, pero hermano, es lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, tenemos nosotros que servir a Jesús de esa manera, y los falsos profetas no hacen esto. ¿Qué sucede después? Es que el amor del mundo se apaga, hermano, a causa de la maldad. Usted ve gente pecando, usted ve gente, digamos, con muchas cosas. Eso ocasiona desánimo en muchas personas y el amor de muchos se apaga. Pero hermano, déjeme animarlo. En Romanos capítulo 5, verso 20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Podemos ver maldad, sí, pero en Cristo la gracia aún se encuentra, si es que Él aún no ha retornado. Hermanos, lo otro que menciona Jesús es el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y ahora me gustaría tomar los últimos minutos que me quedan acá para dar una apreciación rápida acerca de la salvación. En primer lugar, el texto no está sugiriendo que la salvación se pierde. Y digo esto, hermano, porque yo he sido criado católico. Y después Dios me salvó en una iglesia donde parte de su doctrina enseñaba, cuando digo doctrina es enseñanza, parte de la enseñanza era de que la salvación se pierde. Por eso tienes que arrepentirte cada rato que comienzas tú a pecar. Déjenme dar algunas pautas en por qué luego de estudiar la palabra de Dios y luego de buscar al Señor en oración, Dios me llevó a concluir de que la salvación en sí no se pierde. No se pierde, y déjeme mostrarle por qué. Porque en primer lugar, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y quiero demostrar esto leyendo esta porción de la palabra. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino ¿de quién? De Dios. Esto no procede de nosotros, sino que procede de Dios. Es un regalo de Dios. Dentro del proceso de salvación, digamos, nosotros no participamos porque somos salvos no por obras, sino ¿por qué? Por gracia, ¿no? Dice, la salvación no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie diga, jeje, miren a Jorge, el súper santo, aleluya, ¿no? Nadie puede jactarse porque la salvación no es por obras. Yo no fui a la cruz, yo no viví una vida sin pecado, yo no resucité al tercer día, yo no participo en el acto de salvación que ocurre en la cruz. No participamos, hermanos. La salvación es un regalo de Dios, la salvación no es por obras. Muchos dicen, la salvación es gratis, no es gratis. La salvación fue pagada por un alto precio, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así el presidente Biden diga, no, 39 billones de dólares, te perdono, gratis la deuda, no es gratis. Alguien tiene que pagar todo lo que tú recibes gratis, aun cuando los políticos digan que no.
Alguien paga por esto. La salvación no es gratis, la salvación fue pagada por Cristo. Ahora, la salvación no se pierde. Y déjame darte un texto muy importante. En Juan capítulo 10, versos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz. Los cabritos no escuchan la voz de Dios. Las vaquitas no escuchan la voz de Dios. Las ovejitas sí escuchan la voz de Dios. Y hay una gran diferencia entre un cabrito, una vaquita y una ovejita. Amén. Las ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y ellas me siguen. Una oveja sigue a su pastor, que es Jesús. Y dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Quién da la vida eterna? Jesús, Cristo. Él dice: nunca perecerán. Y es más, Jesús añade: nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Nadie. Si yo estoy en las manos de Dios una vez que soy salvo, ¿cómo puedo sacarme de las... ¿Cómo Jorge, siendo tan debilucho, puede zafarse de la mano de Dios? O Dios es débil y Jorge es súper poderoso, lo cual no es así. Créanme, yo conozco a Jorge. O realmente, cuando Dios me salva, soy salvo. En Hope Church, nuestra convicción es de que cuando una persona es salva, y ahora déjenme expandir un poquito más esto, porque cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de la persona que está viviendo en pecado, que está viviendo en pecado y no le interesa su pecado, sigue haciendo su vida sin Cristo. Cuando hablamos de salvación, es la persona que está mostrando arrepentimiento, que cuando peca no se siente bien. La persona que peca y está en Cristo no puede estar bien, no se siente bien, se siente mal. Hay algo dentro que lo está consumiendo por lo que ha hecho. La persona que está en Cristo no coexiste con el pecado. Sí, puede fallar, sí, puede tropezar, sí, puede cometer algo pecaminoso, pero no se queda en su pecado. La marca de una persona redimida por Cristo es que si he caído, por la gracia y misericordia de Dios, me vuelvo a levantar, pido perdón y continúo con mi Salvador. Pero la persona que no tiene a Cristo, o que dice: yo ya hice la oración del arrepentimiento, la hice 2 veces por si acaso, y viene y sigue viviendo su vida en pecado, sigue haciendo las cosas de la carne y no le importa. Déjame decirte algo: si tu vida se parece a eso, no estás en Cristo. Y necesitas escuchar el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que nos traen una vez más al arrepentimiento para poder tener una relación personal con Jesucristo. Hermanos, hay una gran diferencia. Jesús dice, ¿no?, que cuando el Evangelio de Cristo sea predicado en todas las naciones como testimonio, entonces vendrá el fin. Hermanos, la salvación no la perdemos. Cristo nos da muchas cosas acá, pero espero que algo se esté quedando. Déjeme terminar con esto, Dios mío. Espero que no nos quedemos a ver el rey. O si quiere quedarse, quédese, no hay problema. Hermanos, nuestro rey regresa. Nuestro rey regresa y esa debe ser una razón para tener esperanza, porque mi rey viene y sé que todo está que se cae de cabezas, es horrible, es complicado, pero Jesús vuelve y Él va a redimir todas las cosas para la gloria de Él. Hermanos, estas señales nos sirven no para estar asustados, no para que los falsos profetas traten de manipularnos, no, y quieran dominar nuestra vida, no, sino que estas señales nos sirven para estar preparados, no angustiados, sí para estar expectantes, porque nuestro rey regresa. Tenemos que estar listos y perseverando hasta el fin, porque solamente la persona que es redimida por Cristo puede perseverar. Hermano, el que está viviendo en pecado no persevera. No, ya fue, ya está bien. Pero el que es redimido en Jesús persevera y persevera hasta el fin.
Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Gracias por confrontarnos. Gracias por animarnos. Gracias por darnos esperanza a través de ella. Te pido en el nombre precioso de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder comprender y seguir estando atento a las palabras de Jesús. Señor, gracias porque retornas, no nos dejas solos, sino has ido a preparar morada para nosotros. Y donde tú estés, vamos a estar algún día, Señor. Y estaremos con nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Los seres queridos que han muerto en ti, nos encontraremos con ellos, Señor. Del otro lado de la eternidad, Señor, nuestro corazón guarda con esperanza ese momento de gloria en el cual, Señor, ya no estaremos en este cuerpo de carne corrupto, pero heredaremos el cuerpo incorruptible en Cristo Jesús. Señor, gracias por esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Hasta ese día, Padre, guarda nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a perseverar, Señor, en la fe. Ayúdanos, Señor, a continuar peleando esta buena batalla, Señor, en la cual tú nos has llamado. Y Padre, ayuda a cada hermano de esta iglesia. Es una alma preciosa para ti. Tú has muerto por estas almas. Y oro, Señor, que cuando llegue el día en el cual estaremos en tu presencia y me llames a cuenta a mí por la vida de ellos, espero que sea un día de gozo y de regocijo y no un día de... Oramos también, Padre, el día de hoy por las ofrendas y diezmos que hoy recogemos, Señor, con gozo. Bendice la mano del dador alegre, bendice los trabajos y bendice, Señor, ese diezmo, esa ofrenda, Padre, que la consagramos, Señor, con amor para tu obra. Es en el nombre de Jesús que oramos hoy. Amén y amén. Hermanos, como bendición, quiero leer primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 y verso 15. La palabra de Dios dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, sino más bien cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos despedidos, hay cafecito, pero hermano, si no se quiere quedar hasta las 2 de la tarde, mejor trate de salir lo más pronto que pueda. Que el Señor me los bendiga. Amén.